los que están ahí presentes. No, no los veo a todos, no sé, será porque las cámaras no las tienen encendidas. Eh, Esta es una clase que me es muy difícil hacer, la verdad, porque me la pidieron alguna vez, supongo por un poco de historia propia, o sea, de cómo a mí me había ido en ciertas postulaciones a proyectos, fondos y qué sé yo. Yo he sido muy poco exitoso en postulaciones de proyectos, o sea, bueno, no tan poco exitoso tampoco porque alguna vez fui adjudicado a un proyecto asociativo, pero no me ha ido tan bien en esos tipos de proyectos, por ejemplo. Entonces, parece que sé escribir ciertas cosas, pero otras no tanto. Y dicho eso, yo les voy a compartir en un momento son dos diapositivas que tienen una suerte como de resumen de formato general de lo que yo creo que es un proyecto de investigación. Y luego voy a hablar de experiencias propias o de visiones propias respecto a los diferentes ítems que están ahí. Y también quisiera que escucharlos a ustedes, porque todos ustedes participaron alguna vez en desarrollo de tesis de pregrado, por ejemplo, o en una tesis de magíster. Y en esa participación, bueno, puede haber sido más secundaria en el sentido de que su profesor tutor diseñó en parte el trabajo que ustedes iban a hacer, pero igualmente tuvieron ustedes que hacer la escritura de los resultados y la estructura general de lo que se comunicó. Y y un proyecto es como una tesis con ingeniería inversa. O sea, uno hace el supuesto de los resultados que va a obtener y desde ese lugar construye todo el resto. En el caso de una tesis, uno tiene los resultados y construye todo el resto alrededor de los resultados. Aquí los resultados son ficticios, pero el ejercicio es más o menos comparable desde mi perspectiva. Entonces, voy a ver de compartirles esto que les mencionaba, que no sé dónde está. Un momento, ahí sí. Ahí ustedes deberían poder ver esto como pantalla completa, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que son más o menos de sentido común que están aquí escritas, o a mi parecer son de sentido común, y dice, el título tiene que ser corto, no con abreviatura ni ningún tipo de cosa muy rebuscada, o sea, tiene que comunicar el sentido de la investigación de la manera más precisa posible y sin ser rococó ni ninguna cosa. En general, eso desde mi mirada, y eso tiene mucho que ver con el estilo de cada persona para escribir, pero eh, diría yo que la escritura científica es la más fome que debiese ser. O sea, decir lo que uno quiere comunicar de la manera más escueta y precisa posible. O sea, y en ese sentido es muy importante elegir bien las palabras. Y esto no es trivial porque a los estudiantes les pasa mucho que para poder embellecer una frase ocupan palabras que no son, no comunican exactamente lo que se quiere comunicar. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, escriba lo que quiere decir, no lo que cree que está como mejorando una frase. Ese es un ejercicio que no tiene ningún sentido desde mi mirada y lo único que hace es confundir lo que se quiere mencionar. En general, es preferible escribir con frases cortas, con coma y puntos seguidos, o sea, no hacer oraciones que tengan tres líneas, por ejemplo, o dos líneas. Eso es, típico, eso es un problema, termina en hacer, uno no termina entendiendo lo que quiso decir la persona cuando escribió todo lo que escribió. Entonces, en general, y siguiendo con la formulación de un proyecto, uno, y esto es lo último que uno escribe, ¿no es cierto? El resumen, que es después de haber escrito todo el proyecto, uno tiene que construir un resumen y en ese resumen tiene que estar la información fundamental de los antecedentes, por una parte, que dirige a la pregunta central del proyecto, y esa pregunta tiene que estar transformada en una hipótesis concreta y testeable. Y en general, yo, en lo particular,
siempre trato de resaltar en negrilla, cursiva, entre comillas, o como una frase aparte, la hipótesis. Entonces, que quede esa. Y hay algunos proyectos que no llevan hipótesis, ¿ah? Pero que la pregunta está muy bien fraseada y muy bien precisada, y entonces la pregunta se transforma en una suerte de hipótesis en oculto o no formulado. Hay mucha gente, y la gente joven en general, los científicos jóvenes en general les pasa, y esto lo hablo más por una cuestión de los proyectos que uno postula tipo iniciación, regulares, postdoctoral, etcétera. Quiero decir, en agencias como ANID, no en tesis, por ejemplo, no en proyectos de tesis, que son, y bueno, y también podría ser, pero lo que yo he visto es que en ese tipo de agencia hay muchos científicos jóvenes que es muy leguleyo, por decirlo de alguna forma. Entonces, que la hipótesis tiene que tener la estructura de hipótesis y que la hipótesis y que la hipótesis, y en realidad, en lo personal, eh, no creo que sea el punto fundamental del proyecto. O sea, que guía, que ayuda para guiar el trabajo, lo hace, porque uno siempre puede volver a la pregunta esta, a esta hipótesis, a esta forma de construcción de hipótesis, y ver si es que efectivamente el trabajo y experimentación que está haciendo está permitiendo responder a las distintas secciones que están ahí contenidas en esa hipótesis. Además de la hipótesis, en el resumen debería ir el objetivo general o central destacado y los objetivos específicos que son, en definitiva, una suerte de desglose del objetivo general eh, que va a ser eventualmente abordado por una estrategia experimental. Entonces, yo puse ahí que era importante decir el objetivo central, cómo abordarlo, o sea, enunciar los objetivos específicos y la racional de qué es lo que se extrae del objetivo específico a desarrollar. Y cómo eso, en definitiva, se va a llevar a cabo de una cierta forma y el resultado cómo tributa a ese objetivo central. Entonces, es una suerte de contarle la historia completa a la persona que está leyendo de la manera más directa, sencilla, y no se preocupen ahí de que puedan haber alternativas de explicación o caminos alternativos, porque eso es lo que uno va a hacer en el desarrollo del proyecto en su conjunto. Ahí entonces uno va a canalizar todos los antecedentes, todas las estrategias experimentales, dándole los peros a las cosas, haciendo los alcances correspondientes, se hacen dentro del proyecto. En el resumen, que sea lo más directo y escueto posible, es un resumen, pero que comunique de forma clara cuál va a ser el aporte que uno va a hacer en relación a la pregunta que planteo. Esto es algo que yo encuentro muy importante porque permite distinguir bien qué es lo que son los antecedentes en la introducción, quiero decir, voy a pasar a la introducción, permite distinguir bien lo que son los antecedentes de lo que son propuestas o supuestos o cosas que uno infiere o propone, ¿sí? Entonces es escribirlo en tiempo verbal pasado, que todas las cosas que diga ahí como antecedente sean pasados. Entonces, y esto no es trivial y tiene que poder distinguir claramente los antecedentes que son generados de forma propia y que aportan a la formulación de la pregunta o de la hipótesis versus lo que está en la referencia. Y eso es muy importante, pero hay que cuidar muy bien la forma de hacer las citas. Entonces, cada vez que uno hace una aseveración, si dice esto es así o se observó esto y, y eso va a estar desconectado de lo siguiente, tiene que poner la cita correspondiente. Si dos observaciones están en un mismo artículo, entonces pueden ponerse en conjunto, pero hay que poder de alguna forma hilar ambas cosas en un mismo sentido para que esa referencia pueda abarcar a ambas, porque si no queda como que una frase se dijo con referencia, la otra sin referencia. Entonces, tiene un poco cuidar eso, ¿sí? Y bueno, y la forma de presentar los antecedentes es para dirigir al lector
a que la pregunta emerja de manera casi natural. Es como, chuta, con todo esto que me contó este gallo y todos estos antecedentes que están disponibles y sus propios hallazgos, es natural que esta sea la pregunta siguiente para poder producir un avance en el conocimiento que puede ser muy grande, y esos son proyectos más arriesgados, o más bien conservador, pero que tiene que haber un aporte, no es simplemente replicar lo que está contenido en los antecedentes de una forma distinta o en un modelo distinto, y si es que eso se va a hacer en un modelo distinto, hay que explicar por qué hacerlo en ese modelo permite hacer una lectura distinta de los antecedentes que ya fueron presentados. Me explico. Si, por ejemplo, uno que decide estudiar, por ejemplo, la visión. La visión en este organismo se ha descrito que es así, 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 y uno puede decir, bueno, son todos mamíferos, entonces la vista y el sistema visual debería operar de manera más o menos similar, hacerlo en otro bicho no va a aportar nada porque es lo mismo. Pero uno puede decir, mire, lo que pasa es que este bichito es capaz de vivir en condiciones de muy poquita luz o donde la turbidez del medio hace que tenga ciertas características que uno quiere explorar para poder entender cómo se refina la visión en ese contexto particular. Estoy simplemente creando un ejemplo ahora mientras hablo. Pero en el fondo uno, si va a replicar algo que uno pudiera ver exactamente los antecedentes, tiene que argumentar el porqué de esa copia o de esa replicación en un modelo diferente o en un contexto diferente, etc. Yo pongo ahí que ojalá estos antecedentes incluyan hallazgos preliminares. ¿Por qué? Porque eso, el mostrar antecedentes, y sobre todo si es que están realizados esos antecedentes preliminares con metodologías que van a estar presentes en el proyecto mismo, le da peso a la viabilidad. En el fondo dice, oye, esta persona sabe hacer esta cuestión, maneja la metodología y entonces, pues nada, ese no puede ser un pero, ¿me entiendes? Y además hay algo que te da una ventaja comparativa. Quiero decir que si uno dice, en el mundo miles de personas van a querer responder esta pregunta, pero resulta que tú tenés un algo que no está contenido en los antecedentes y que aporta en una dirección específica que a lo mejor, ojalá, fuese no predecible, pues nada, te pone en una posición aventajada. Eso por supuesto es una ilusión, porque probablemente miles de personas están en la misma situación, pero al lector le induce una sensación de que este gallo va caminando más allá, no parte de cero, a eso me refiero. Entonces, con esos antecedentes que van a formular una pregunta de manera natural, en todo caso, esto de poder dirigir no quiere decir obviar o excluir datos, ¿sí? En general, si hay dos líneas de pensamiento muy marcadas, uno debiese hacer referencia a la otra línea de pensamiento que está, por decirlo, no contenida en el proyecto que uno, o la línea de pensamiento que uno está siguiendo, pero hay que explicitarla. Y quizás decir, y ojalá, hacer un razonamiento que haga al lector creerte que esa línea que tú estás siguiendo es mejor que, o permite responder de mejor forma a la pregunta en particular, ¿sí? A veces no es posible hacer eso, pero de todas formas hay que dar una explicación, no hay que hacerse el loco o el vivo y decir, no, mire, toda esta historia que ha desarrollado todo este grupo de gente no existe, porque es un clásico, que la gente pone en Google el tema en particular, le aparecen todos los papers, y hay papers que están ahí contenidos en la propuesta que uno hizo, pero hay papers que no. Y esos papers hablan de cosas que a lo mejor a uno le hacen un poquito de ruido respecto a su propuesta. Y ahí se agarran y empiezan. ¿Y por qué entonces esto? ¿Por qué no pensó en esto? ¿Por qué no hizo esto? Etcétera. Si uno lo explicita y da una argumentación, que incluso puede ser histórica,
que tiene relación con la inercia de una línea de investigación que uno está siguiendo hace mucho tiempo y que lo lleva en esa dirección o a interpretar las cosas de una cierta forma, explicitar eso porque esa es la riqueza del trabajo que uno está haciendo. Eso luego la persona que está evaluando el proyecto podrá valorarlo y decir, ah, no, esta cuestión es una porquería, mira, lleva trabajando 20 años en esto y no ha avanzado lo que uno pudiera suponer o lo que fuera, pero eso es más una opinión. Y si es que uno cree que los paneles tienen algo de objetividad, alguien del panel le dirá, oye, no, po, si esto no se construye de opiniones, esto es lo que la persona cree y quiere hacer y estamos evaluando esto. No si esto que propone hacer es el mejor camino o no es el mejor camino, eso no debería ser cuestión. ¿Sí? Eso. Cualquier cosa que quieran decir, mencionar, acotar, ustedes prendan el micrófono e interrumpen nomás. No tengo ningún problema con esa forma. Somos pocos, así que da lo mismo. Ok, la hipótesis, ya hemos hablado muchísimo de cómo construir una hipótesis, qué tipo de estructura debe tener, tiene que ser conector de dos fenómenos, en el fondo que tiene que haber en la hipótesis una propuesta de explicación que conecte dos eventos, etc. Y luego uno pasa, después de la hipótesis, que yo en términos formales estructuro como uno dice, presenta todos los antecedentes, ojalá en capítulos que puedan ser distinguibles esos capítulos dentro de la hipótesis. No sé, voy a decir cualquier lecera. La proteína A través de B produce el fenómeno C. Entonces uno tiene que, en la introducción diría, un capítulo voy a hablar de A, todas las características de A, etcétera, como capítulo B o un segundo capítulo. Cómo eso se conecta con B y B qué características tiene, y luego un capítulo 3 donde uno hablaría del fenómeno C, que de la biología del fenómeno C, etcétera, etcétera. Y luego uno hace un párrafo final que conecta las cosas más importantes de el capítulo 1, 2 y 3 de la introducción para formular la pregunta, ¿sí? Y llegar a la hipótesis. Y eso como un ítem aparte. Uno dice espacio, se pone hipótesis. Y entonces, con todos los antecedentes aquí presentados, se llega a esta hipótesis, bla. Y luego, seguido de eso, el objetivo central o general, que va en forma de infinitivo, que va a ser, el objetivo es cuál va a ser el aporte, en definitiva, que se va a hacer. Y esa es una transformación de la pregunta en un logro alcanzable a través de la experimentación que se plantea. Y dice, así los objetivos específicos siguen la misma lógica que el objetivo este que yo mencionaba en infinitivo, que trata de aportar a responder a la pregunta que se planteó. Pero en el caso de los objetivos específicos es una suerte de desglose del objetivo central. Es como pedacitos del objetivo central. Es como hicimos con la introducción del capítulo 1, 2 y 3, lo mismo para para el caso de los objetivos centrales, específicos, perdón. Entonces, en el sentido, siguiendo con el ejemplo de que A regula B y eso tiene una participación en el fenómeno C, y de una manera mejor formulada que eso que yo acabo de decir, pero entonces uno va a decir, uno podría partir esto diciendo, hay varios caminos para poder plantear como objetivos específicos, pero un camino, siguiendo esa lógica, es cuáles son las características de A. A tiene alguna injerencia sobre B. Por ejemplo, si fueran dos proteínas, estas dos proteínas interactúan. Eso. Entonces, objetivo, evaluar si la proteína A regula, o supongamos que hay un factor de transcripción que regula el gen B, entonces dice, evaluar si el gen A regula B. Listo. O se interactúa con su promotor y regula de manera positiva a B. Ese es un objetivo específico y que va a aportar en responder esto de que A regula B y B es dependiente, es un factor necesario para el fenómeno C. Ok. Estos objetivos específicos que estaba haciendo mención, ojalá que estén articulados en el sentido de que esto que yo decía, es
definir si A se une al promotor de B. Un segundo objetivo, evaluar la presencia de B y su relación con C. Y después, en un objetivo 3, determinar si C, en conjunto con otro elemento, es dependiente de B, por decir algo. Y entonces, en su conjunto, como en la forma en que están planteados, en conjunto construyen una idea general o un resultado global que es este objetivo central. Y algo que es importante, bueno, y que yo creo haberlo mencionado ya en muchas oportunidades, no sé si a ustedes en particular, pero es que estos objetivos específicos no sean hitos tecnológicos eh, que son necesarios siempre para poder llegar a ese objetivo. Por ejemplo, uno dice, eh, uno escribió, desarrollar un animal transgénico o un knockout de A. Ese va a ser mi objetivo. Uno. No, porque en realidad eso es un hito que está que es parte de la estrategia experimental contenida en determinar si A regula a B. Porque lo que yo voy a hacer con ese transgénico es, ¿qué es lo que voy a hacer con ese transgénico? Ese es el objetivo. Voy a determinar si es que la presencia de A es necesaria en el organismo para regular B. Entonces, cuando vean ustedes en sus propuestas un hito o una estrategia metodológica contenida en un objetivo, que porque se equivocaron, porque les pareció que esto era un buen objetivo, es preguntarse ¿para qué quieren hacer eso? Y eso, el para qué lo quieren hacer, es en definitiva lo que es el objetivo. Eso yo pondría como objetivo. ¿Sí? Ok. Entonces, después de plantear estos objetivos, yo, en lo personal, y a lo mejor otros colegas hacen otros caminos, pero yo, después de los objetivos, le pongo una racional. Digo, no sé, voy a decir, eh, el conocer si es que A se une al promotor de B permite establecer si es que B va a depender de la expresión de A. No sé, es tratar de hacer una racional de, de cuál es eh, el sentido de desarrollar ese objetivo y de la forma en que se va a hacer. Entonces, dice aquí en la estrategia experimental, que es en definitiva el cómo llevar a la materialidad ese objetivo o desarrollar como el pensamiento que va a permitir extraer la información para contestar ese objetivo específico, eh, dice, y por supuesto está en el futuro porque no se ha hecho, entonces cuando uno lo escribe en pasado, porque yo he visto gente que por error o porque copian de un texto o lo que fuera, dicen, lo escriben en pasado o en presente. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué esta persona está haciendo esto? Es que se le coló que era un dato de otra parte. Como, entonces hay que cuidar que esté en futuro. Entonces se va a ser un cierto... Y hablar ahí de una racional, de un diseño experimental que va a tratar de responder a estos objetivos específicos en particular. ¿Sí? Entonces dice, esto que hablábamos, de que A regula a B, o se une al promotor. Entonces, 1.1 de eso, una estrategia experimental asociada a eso podría ser, se va a evaluar en cultivos celulares mediante chip PCR, si es que la proteína A se une al promotor del gen B, se va a hacer un ensayo de reportero donde se va a tomar el promotor del gen B y se va a modificar los niveles de A y ver si es que el reportero cambia su nivel de expresión. No sé, cosas estoy inventando en el andar, así que si es que es insuficiente o les parece muy malo el ejemplo o lo que quieran, lo que ustedes quieran, pero lo que quiero decir es que hay que hacer y en ese diseño experimental explicar el por qué.
el por qué va a ser ese diseño experimental el mejor para contestar esto, ¿sí? Entonces, la factibilidad o la simpleza de tener un cultivo celular y poder evaluar, bla, 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 me permitirá hacer esto, ¿sí? Y dar el resultado posible y eventualmente, porque hay algunas metodologías que son muy complicadas o que tienen ciertas limitaciones, explicitar las limitaciones y dificultades, y si es que la tiene, poner estrategias alternativas. Por ejemplo, si yo hago dije, no, voy a tomar 5 kilobases del promotor para poder evaluar en un reportero si el gen A o la proteína A modula la cantidad de expresión o transcripción del reportero de esta región del promotor, y pudiera ocurrir que yo al manipular a A no encuentro ningún efecto. Entonces uno podría decir, quiero decir, como una reflexión explícita, y porque a lo mejor uno tiene algún antecedente que le hace enganchar por ahí a la persona, dice, es posible que exista un elemento Z que interactúa con A y en su conjunto son necesarios para que esto se produzca. Entonces, voy a evaluar en una segunda línea celular, y esto lo voy a hacer en este contexto. O la región que yo tomé en principio de 5 kilobases, uno pudiera decir, sabéis que a lo mejor es más grande, entonces voy a hacer un reportero que va a ser un knock-in, en el sentido de que voy a meter el reportero dentro del locus del gen, del genoma. Y entonces ahí están todos los elementos que eventualmente permitirían regular a ese gen. Entonces, en ese contexto, evaluar la expresión. ¿Por qué no se puso eso primero? ¿Por qué no se plantea eso primero? Por lo sencillo del primer modelo, del primer sistema, que es una cosa acotada que permite definir una región específica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces después de hacer eso, esta estrategia experimental para cada uno de los objetivos específicos, dando su racionalidad, su racional y haciendo énfasis en cuáles son los alcances de la aproximación experimental, limitaciones que pueda tener esa eh, aproximación experimental, yo incluyo en los proyectos que escribo una sección de metodología. Una metodología que es en definitiva la explicación más detallada de alguna metodología que por supuesto uno no hace eso con los Western blot, con los geles de electroforesis, con metodologías que son de uso muy común de los lectores de mi proyecto, ¿sí? Eso no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, para los fisiólogos, hacer una descripción detallada de la electrofisiología no tiene ningún sentido. O sea, a lo mejor, con suerte, va a hacerse alguna referencia sobre el potencial de reposo, de cuál va a ser el peldaño de cambio de potencial, pero no el detalle. No decir voy a ocupar el equipo no sé cuánto, que no sé qué, que bla, bla, bla. No tiene ningún valor para la gente que es experta en un área en particular. Entonces, uno hace mención aquí en la metodología a cosas específicas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que incluir en la metodología cosas asociadas al uso de mi modelo. Entonces, un sistema genético particular que sea más o menos particular y específico, lo describo un poquito más de detalle, no solo me apoyo en la referencia en particular, porque eso es la tentación, uno dice, lo voy a hacer como lo hizo X, pero eso le pide al lector que no sabe ir a ver X, o sea, ir a ver la cita, tratar de extraer de ahí el entendimiento de cuál es la metodología, etcétera. En cambio, si uno le dice, mire, voy a decir, ya que está la Daniela, un cell sorter de tal tipo y puede poner en breve. En breve, el cell sorter utilizará el anticuerpo no sé cuánto que permitirá determinar la población de células, bla, 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 para poder extraer desde allí lo que se vaya a hacer. ¿Sí? Eso. Y por cierto, estas metodologías, como son estrategias, o sea, como son metodologías que pueden tributar o ser utilizadas en varias de las estrategias experimentales que estaban antes, uno lo explicita. Dice, por ejemplo, voy a decir, eh, es que son cosas muy generales, pero para el caso que estaba hablando antes del cultivo celular y la transfección con el vector X, entonces voy a decir cultivos celulares.
y se ponen 3 líneas de cultivos celulares y pasó que en el objetivo 2 también iba a ser un cultivo celular. Entonces digo, esta metodología será utilizada para el desarrollo de las estrategias experimentales asociadas al objetivo 1 y objetivo 2. Entonces, inmediatamente la persona que está leyendo sabe que esa fue la forma en que se iba a abordar en términos metodológicos la propuesta de estrategia experimental de tales o cuales objetivos. Ok, dentro de la estrategia experimental, yo les mencioné que uno podía hacer menciones a los resultados que se espera obtener y cómo van a tributar al objetivo. Eso se hace como en 2 líneas. Quiero decir, la estrategia experimental va a ser, vamos a utilizar cultivos celulares que serán transfectados, bla, 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 para poder evaluar si cambian los niveles de A, modifica la expresión de B. Esto permitirá, y ahí el resultado, esto permitirá definir si es que A tiene unión, por ejemplo, a la región promotora del gen B y sus efectos en la transcripción. Listo. Y eso está como una línea, ¿sí? Y luego uno puede hacer algo más detallado en esta sección que yo eh, a veces lo combino con la estrategia experimental directamente. Entonces digo, objetivo 1, bla, 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 bla. Estrategia experimental o racional, bla, 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 bla. Resultado esperado, traca, 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 traca. Eh, objetivo 2, ta, 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 ta. Estrategia experimental, resultado esperado, tal. Y después de todo eso, de que uno hizo eso para cada uno de los objetivos y subobjetivos que eventualmente pudiera contener, uno hace o lo puede hacer por objetivo, por ejemplo, tiene objetivo 1, 1.1, 1.2, 1.3. Entonces dice eso para cada uno de ellos y después al final saca como un mensaje de cierre de ese objetivo y cómo eventualmente eso va a aportar al objetivo central. ¿Sí? Ya. Y al final, y esto ya para terminar como la parte formal y después quiero conversar con ustedes de cuáles ha sido un poco de las experiencias que uno ha vivido en relación a estas cosas. Eh, para mí es importante que al final de toda esta cuestión haya un párrafo, 3 líneas, 4 líneas, que hagan como una suerte de cierre y que eh, refuercen que estos resultados, con todas las limitaciones que ya se mencionaron, etcétera, pero que estos resultados o esta lectura de la realidad que yo estoy haciendo va a permitir aportar en el avance de este conocimiento que eventualmente va a tener estas proyecciones en donde las tenga y aplicaciones eventuales, si es que puede tener que ver con el entendimiento de un fenómeno más general o con la posibilidad de implementar una estrategia de salud, una intervención de salud específica o lo que fuera que sea de relevancia en el contexto de un proceso que uno es capaz de identificar. Por ejemplo, no, esto va a permitir tener un mejor entendimiento del fenómeno de envejecimiento de la población o de deterioro de las capacidades cognitivas o lo que fuera que, que sea el marco de la pregunta en general. Y esto es una sugerencia y que es una sugerencia que, no sé, como aquí hay una diversidad de personas que están en este curso, no estaba tan dirigido como lo está aquí, pero eh, como el programa en el que nosotros participamos y de donde surgió este curso es el programa de Biología Molecular, Celular y Neurociencia, las, las preguntas y los proyectos que uno proponga, que ojalá resuenen en 2 de esas secciones. Quiero decir, biología molecular y celular, o biología celular y neurociencia, o biología molecular y neurociencia. Que esas cosas, y si tiene las 3, mucho mejor. Pero que estén en un contexto, porque este programa con el aporte tangencial quizá o no tangencial, pero quizá mucho más importante cada vez, o no lo sé, es más bien mecanístico.
es más bien mecanístico en el sentido de tratar de describir a nivel molecular, celular, bioquímico, procesos biológicos que están asociados con neurociencia, con metabolismo, con biología celular, con inmunología, con biología de planta, etcétera, pero que van a entender el fenómeno biológico de alguna de estas dimensiones que ya mencioné a nivel mecanístico ojalá al mayor detalle posible, ¿sí? Al mayor detalle posible quiero decir, la proteína A interactúa con la B modificando la actividad del complejo C que lleva como consecuencia que tal proceso celular se modifique de tal forma y esto eventualmente hace Z, no sé, lo que fuera. Esa, estoy hablando desde mi experiencia nuevamente, esto tiene un sesgo desde, soy el que soy, digamos, no puedo hacer otra cosa. A mí, yo siempre he encontrado muy bonito las propuestas que son de biología comparada, por ejemplo, que realizan el profesor Pozzi y otra gente del área, eh, porque son capaces de extraer o inferir proposiciones, porque es más propositivo desde esa perspectiva, eh, nuevas preguntas a partir de observaciones comparadas. Entonces, no es tan explicativo desde un punto de vista mecanístico, porque no explica la construcción de un fenómeno, pero a partir de la comparación hacen inferencia de cuáles pudieron ser los mecanismos que estaban implicados. Eh, y cuáles son sus beneficios sí, consecuencias evolutivas o no. Eso, estimados. Entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. No sé si en particular tienen alguna pregunta, algo que pudiera estar aquí presentado. Estas dos diapositivas, por supuesto que se las voy a enviar y subir a la brevedad en el curso. Y ustedes van a poder ahí repasar esto y mirarlo en más detalle. Y cualquier duda que pudieran tener, se la pueden hacer, me la pueden hacer a mí o a cualquier profesor. Yo creo que espero que los distintos profesores tengan una mirada que más o menos pueda tener resonancia con lo que yo he estado hablando. Como dije, esto que yo explicito aquí tiene que ver con mi propia historia en el sentido de los proyectos que yo he escrito, pero además yo fui director y parte de los grupos de estudio de Fondesit durante harto tiempo. Entonces, y de distintos grupos de estudio. Entonces, de algo he leído de proyectos, de formulaciones de proyectos, y uno puede reconocer cuando proyectos tienen una forma es más sólida en su forma y que toca más aristas y que deja poco espacio a que el lector, al evaluador, le, le encuentre grietas, porque todos los proyectos tienen grietas, todos los proyectos tienen deficiencias, pero si uno las explicita y sabe guiar al lector haciendo, dando argumentos que le dan más, que por último le hace sentir al lector que la persona que escribió pensó en eso que a la persona se le ocurrió. ¿Me entiendes? Es como, y como somos todos nosotros, tenemos unos egos gigantescos, entonces cuando eso pasa, suponte uno está escribiendo y pone un objetivo, una estrategia experimental y alguien que sabe dice, ah, pero con esta estrategia experimental puede encontrar este tipo de problema. Y eso en la lectura, ¿sí? En la interna del que está leyendo. Y luego, en la escritura, viene exactamente eso que la persona pensó. ¿Por qué? Porque el que escribió también sabe lo mismo. Entonces dice, y yo soy consciente de que bla, 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 bla. Entonces el otro dice, este gallo cacha. Porque cacha lo mismo que yo. Y esa es una cosa que tiene que ver con el ego propio, porque obviamente que es una cuestión muy restringida. Pero pasa que uno resuena con el que está escribiendo. Y
Y lo segundo es, y que es parte de lo primero que mencioné quizá, es tratar de comunicar de la manera más sencilla posible, más directa, sin ocupar frases enrevesadas, que haya que leer dos veces, porque eso es una lata, es una lata y da una sensación de poca claridad mental, a mí al menos. Así que eso, compañeros. Voy a dejar de... Fue un poco metralleta, me imagino, para hablar como siempre, pero voy a dejar de compartir y nada, y ahí ojalá puedan prender las cámaras o no y me cuentan qué piensan respecto a alguno de los aspectos y a lo mejor precisar algo que esté ahí o que dije y que es necesario afinar un poco. Y también quería yo preguntarle, voy a dejar de compartir, sí. Eh, preguntarles cuáles han sido los puntos donde encuentran mayores dificultades, en definitiva. Ustedes han hecho este tipo de ejercicio y es conocer dónde ven las mayores dificultades. No sé si cuando han hecho todos estos ejercicios de este mismo curso y nada, han llegado hasta el punto de plantear los objetivos. No sé si han hecho además el ejercicio como realista de transformar esas preguntas o esos objetivos en experimentos concretos. Entonces, no sé dónde es que tienen mayores problemas o han tenido mayores dificultades. Yo donde encuentro que está el mayor arte, yo, quizás por la experiencia, es en la construcción de la introducción para llegar a la pregunta. Ese es como el punto que desde mi historia es más donde uno se juega más. Luego, luego puede ser que estén los detalles de los aspectos experimentales, pero eso, si uno sabe en lo que trabaja, es poco probable que le pase que proponga algo experimentalmente que esté muy errado, ¿sí? En general, eh, uno sabe lo que tiene que hacer experimentalmente y cuáles son los alcances, etcétera. Pero la parte de la introducción que llega a la pregunta es la quizás más desafiante, de encontrar una pregunta y ese tipo de cosas. No sé, nada, lo escucho, conversemos de lo que quieran, digamos. Si hay algo en particular de lo que he dicho que quieren hacer más, una mención más específica, el profesor Pozzi, si quiere por favor acotar algo, Y yo quería acotar algo, pero escuchemos a los estudiantes primero, o a lo sí, mejor les digo yo algo para motivarlos, no sé, también. porque los veo muy silentes y están perdidos, miran así, Mm. mira, Maximiliano está mirando al más allá. No, pero, o sea, a mí por mi lado igual Ay, sí, me sirvió como... yo estoy de acuerdo con, o sea, yo estaba oyéndote atentamente y en realidad tu experiencia y lo que tú cuentas es lo mismo que me ha pasado a mí y seguramente a muchos otros. Hay dos puntos ahí que son interesantes. El primero es general y el segundo tiene que ver con el Fondesit en particular, que es idiosincrático el Fondesit. El primero es general, que justamente en la claridad mental. Yo creo que la introducción, digamos, el planteamiento del problema es la cuestión central. Y tiene que estar construido de una manera prístina, guiar lógicamente y sin dejando los menos espacios posibles. Entonces, el texto tiene que ser apretado, denso, en el sentido de seguir en que cada frase tiene que apuntar al planteamiento de la cuestión, construir el problema y la pregunta de una manera prístina. Es la claridad mental, pues. La claridad mental, desgraciadamente, no es un atributo común, no está igualmente repartido, parece, Mm. pero se consigue a veces con trabajo. Es decir, una lectura, dos lecturas, tres lecturas, 10 lecturas, que purguen el texto y lo hagan legible. La gente muchas veces escribe y no lee lo que escribe.
Sí, eso es esencial. Entonces, uno tiene que leer lo que escribió y diseñar el texto de modo de hacerlo lo más transparente posible. Leerlo como si uno fuera un otro. Las frases enrevesadas, las cuestiones que no conducen a ninguna parte, los cabos sueltos, efectivamente dan mala impresión. Y dejan flancos abiertos, entonces uno tiene que tratar de no tenerlo, no tiene que haber cabos sueltos. Si mencionó algo, es por algo. Sí. Está bien en alguna parte uno hace un alarde de lo mucho que sabe de la cuestión y pone harta cita, ¿ya? Pero eso no es la cosa, ¿no? Eso no es suficiente. La cuestión tiene que ir a algún lugar, construir un problema. Y eso es la segunda cosa que quería comentar, que es lo que, por eso en ese sentido yo estoy de acuerdo con, totalmente, o sea, es la misma cosa lo que tú estabas contando. En los proyectos Fondesit, la metodología va a continuación del proyecto y todo es 10 páginas, ¿no? Entonces el proyecto, los objetivos, el proyecto, la hipótesis, los objetivos, la metodología son 10 páginas, lo cual necesariamente hace las páginas muy densas. Y la segunda cosa que lo hace, le agrega una dificultad adicional, es la cosa idiosincrática de nuestra ciencia que se refleja en el Fondesit. Es que en otros lugares del universo puede haber un grupo de estudio de cáncer de próstata. Entonces estamos todos invitados a esa fiesta. Dice, las puertas afuera dice cáncer de próstata y todos sabemos de qué estamos hablando y podemos ir directamente a la cuestión que nos ocupa, la proteína A, el intermediario B. Eso es un problema, pero en biología 2 no es así, po. Hay algunas áreas que tienen más representación y otras que tienen muy poca representación. Entonces la dificultad adicional es que uno tiene que construir un escenario para personas que van a leer que no saben. No lo van a leer otros que saben. Lo van a leer personas que serán muy hábiles, pues, por supuesto, con, digamos, con todas las características de un profesor que ha desarrollado una carrera en ciencia y todo, y tiene esa experiencia, ese background de leer proyectos y todo, pero no necesariamente entiende o conoce la cuestión, el área, el escenario en el cual la pregunta tiene sentido. Entonces uno tiene que, la complicación adicional es que en estas 10 páginas hay que construir la escena. Y eso, digamos, tiene la forma de los dos primeros párrafos, son casi una clase a veces. Es como inevitable, porque uno sabe que lo van a leer personas que no saben, que no están en complicidad con uno. Sí. No son Yo, cómplices con uno intelectuales. Entonces eso le agrega una dificultad que en otros lugares del universo no tienen, porque hay paneles para casi cualquier cosa, ¿no? Paneles para la chiquitolina B y su rol en la mente. Hay un panel. Plasticidad neuronal, un panel. Si no tenemos, ya sabemos dónde estamos. Aquí no pasa así. Son muchas disciplinas, muy pocos cultores, algunas están sobre representadas respecto de otras. Entonces, eso, debiera haber a lo mejor siempre el clamor que haya más paneles en mm, biología 3 4 y 5, ¿ya? No solo dos, sino que 3 y 4 y 5, ¿no? Pero no hay, pues. Hay biología 2, ahí llega mucha gente muy diversa, con diversas historias, diversos intereses, y ahí, bueno, el asunto es, hay que tener los pantalones amarrados con fierro, pues, digamos, sí. así nomás. Y bueno, ese es un espacio que todavía no les toca vivir a ustedes, pero solo para darle un ejemplo, yo, nada, mi proyecto es de entender cómo modificaciones en los tRNA, que son las moléculas que, bueno, ya les voy a explicar, pero cómo modificaciones de tRNA pueden estar modulando los patrones de expresión en distintos tipos celulares, en el proceso de diferenciación. Entonces, el proyecto parte, como dice Jorge, con una clase que dice la información
genética fluye del DNA a las proteínas y este proceso requiere del proceso de transcripción que ocurre en el núcleo y traducción en el citoplasma. En el citoplasma, los ribosomas junto a los tRNA decodifican los codones para la síntesis de proteínas. Listo. Y ahí entonces ese es el lugar del cual está el tRNA. Y luego parte y partida, no me acuerdo si es exactamente así, pero podría haber partido el capítulo de la introducción, tRNAs. Y ahí tRNAs son ácidos nucleicos, bla, 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 modificaciones de tRNA, bla, y impacto de estos en la traducción, bla. Y, ¿me entienden? Entonces, es cierto esto que dice Jorge, de que al principio hay que dar el marco para que la gente sintonice con lo que va a leer. Y esto siendo, no sé si positivo, tiene un rasgo positivo en el sentido de que a uno lo obliga a poder explicarse, a todos. Pero es un desafío al mismo tiempo y ocupa espacio, digamos. Y lo segundo es que, y más en relación o importancia para lo que ustedes van a vivir, es que ustedes van a escribir un proyecto de tesis para gente ecléctica. En el departamento de biología habemos de todo, de todo jugo, digamos, y se buscarán las comisiones lo más cercanas posible o que uno siente que van a generar el mayor aporte, pero no necesariamente esas personas son expertas, entonces es importante el mismo ejercicio. Y, y bueno, nada, eso. Quería también escucharlo a ustedes si tienen algún lugar donde encuentren mayores dificultades para tal vez tratar de darle alguna sugerencia, algún tip de cómo nada, abordar eso. Yo quería decir nomás que igual me ayudó harto esta como revisión por las distintas partes, porque ahora estoy pensando hacer o sea, más que un proyecto, en verdad, el, o sea, empezar a estructurar la tesis y escribirla ya. Entonces, de hecho, ahí atrás está como el El mapa diagrama. mental de, no sé, una línea argumental que tengo que hacer. Yo creo que lo que me está costando es un poco la introducción, como cómo hacer que la persona que está leyendo se pregunte lo mismo que me voy a preguntar yo. Como Mm, guiarla, toda la literatura, como me cuesta reducir cosas que no son fundamentales. Eso todavía estoy como limando las partes que no son necesarias. mm. Si el Max quería decir algo. Sí, un poco me pasa algo lo mismo, como que es parecido, como que en general el mayor problema que tengo, creo, es por una parte lograr dirigir las cosas para que se entienda cuál es qué es lo que estoy pensando en el fondo. Por un lado, eso que mencionaba también, como que tratar de mirar el proyecto desde una mirada como de afuera, como intentar ponerse de un punto de vista de una persona que no sabe para poder leer eso y ver cómo eso lleva a la idea propia del proyecto. Eso me cuesta mucho y también lo que me genera como mucho conflicto es este como balance, el trade-off entre algo que sea como factible de lograr, que la evidencia lo sustente, versus qué tan novedoso puede ser, digamos, qué tan ambicioso puede ser un proyecto, como que ese balance siempre me tiende a ser un poco más conservador en ese sentido, porque creo que es más fácil de convencer a las personas, pero claro, tiende a pasar que no es tan como choro el proyecto, así que no se avanza en ese sentido. Mm. Mm. Sí, en ese sentido, o sea, primero, respecto a lo de Juan Pablo, yo, esto yo lo aprendí hace mucho, mucho tiempo, un profesor a mí me hizo esa sugerencia, pero, y no sé cuán puede ser buena o no, pero como darle dimensiones materiales a las cosas. O sea, esto que decía Jorge de que el proyecto Fondesit tiene 10 páginas o un proyecto de tesis que tiene 5 páginas, partirlo. Es decir, ¿cuánto le voy a dedicar a la introducción? Entonces, mi sugerencia es que de un proyecto que tiene 10 páginas no le dedicaría más de 3 páginas a la introducción. Que al final de la tercera página de la introducción tiene que estar este párrafo que lleva la pregunta.
no haría nunca más que eso, ni mucho menos que eso. O sea, mínimo pondría 2 páginas y media. ¿Sí? Ahí, porque además pasa que es lo que decía Jorge, es que hay mucha información y que va muy condensada, pero no me extendería más que eso. Ya el resto empieza a cansar. A mí en lo particular, es como que hay que llegar pronto a la pregunta. No hay que darse tanta vuelta. Ojalá que al término del segundo párrafo ya se esboce la pregunta y que luego lo que viene a continuación son argumentos que le dan peso a esa pregunta, pero que la pregunta aparezca pronto. ¿Sí? Y y respecto a lo que dice Max, y un poco en relación a eso, es ocupar las menos frases posibles para decir lo que uno quiere decir. Hay que ir al grano, ¿sí? Y mi sugerencia respecto a la parte de ser conservador o más arriesgado, yo te sugiero, y si querís tú escribe cosas y yo te las leo, si es que te sirve de algo, sé arriesgado. Sé arriesgado y luego tú lees y ves si es que tu riesgo tiene respaldo, en el sentido de chuta, no, aquí me tiré unos cohetes más. ¿Qué me faltaba? ¿Qué es lo que faltaba aquí entre medio para que ese cohetazo hubiese sido más factible? ¿Sí? Y ver si es que en alguna parte uno puede encontrar esos pasos intermedios. O los construye uno a partir de dato preliminar, o los construye a partir de una referencia que puede estar escondida en un lugar que uno no espera. Quiero decir, por ejemplo, si uno trabaja con animales y está interesado en un fenómeno que tiene aspectos moleculares, a lo mejor hay que buscar esa misma molecularidad en las levaduras, porque las levaduras hacen, y a lo mejor a la persona que lee le dice, pero cacha la cuestión, el salto que se mandó, pero hay un antecedente que te permite conectar, ¿me entiendes? ¿Y por qué hacer el salto más grande? Por la creatividad, porque para poder empujar a la creatividad, para no quedarse en la cosa corta, ¿me entendís? Corta en el sentido de creatividad, dejar volar un poco las propuestas. No sé, voy a decir, quiero entender esto desde la perspectiva entrópica de un fenómeno colectivo de la abeja y darse un salto, ¿cachai? Un salto que mira un fenómeno desde un lugar que no necesariamente ha sido mirado. Eso. Y bueno, y esto se puede mover a distintas escalas, desde una cosa como la que acabo de decir, que es como una chifladura más grande, hasta un aspecto más acotado, en el sentido de un mecanismo particular donde uno incorpora un elemento que, por supuesto, con cierto sustento, está permitido que entre. ¿Sí? El ejercicio. Yo te invito a que hagáis el ejercicio de no es ¿cómo lo digo? No es hacer supuestos antojadizos, así como, no, ¿sabes qué? A mí me dio que la tripa por aquí. Como, no, eso no está permitido, pero que si te sale un pensamiento así, uno puede hacer ingeniería inversa, decir, ¿sabéis qué? Yo creo en esta cuestión y ver si es que hay antecedentes que conecten estas cosas. En general, lo que menos uno tiene es eso, creatividad. Es lo que más cuesta ejercitar y permitírselo. Uno es muy científico. Entonces se pone muchas restricciones. Y claro, hay cosas que por supuesto es un marco desde no sé, voy a decir, desde la termodinámica de la vida, digamos, que no, hay cosas que no pueden ser de otra manera. No sé, alguna vez leí, bueno, no voy a entrar en detalle. Es que ejemplificar podría resonar en algún lugar y eso sería muy... pero ¿Por eso. qué? Eso suena como a chisme. No, por eso mismo, pues, por eso mismo, o sea, mejor no, me autocensuro. No, hay que ser más bien amable. Eso es algo que me mandataron a hacer. Trata de ser amable.
con los colegas, con los En estudiantes, general, en la vida. en la vida. Sí. Oye, Es como que ya llegué a un momento de la vida donde mi edad me tiene que invitar a ser amable. El resto hace daño al corazón. sí, pero hay cosas que uno nunca aprende, aunque las sabe, no las aprende. Es terrible eso. Pero por eso hay que ser amable, pues, porque si no, uno se recrimina. Yo creo que no hay que tomarse nada tan en serio. Sí, es verdad. Ese es el asunto de la sabiduría, viene con eso. Mm. Bueno, pero yo quería decir otra cosa más que es que tiene que ver con cuando uno hace una de estas cuestiones, es bueno tener una certeza de que sea lo que pase con lo que uno va a hacer, se aprenda algo al final, algo que no se sabía, algo. Porque yo podría diseñar un experimento hiper, súper elaborado, y a veces pasa, para probar la teoría X, y resulta que no resultó la cosa. Entonces la teoría X no es. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, no sé. No sé, no aprendimos nada más. Solo que esa idea que yo tenía era mala. Era una idea, era mala la idea. Entonces, ¿pero qué aprendimos de concreto? ¿Qué sabemos más que antes? Bueno, nada en realidad, pues. No, ese tipo de cuestiones hay que tratar de evitarla, de modo que lo que uno haga, cualquier cosa que haga, signifique algo que alguien pueda leer y encontrarle sentido, alguna cosa que no se sabía, que ahora se sabe, algo que apareció que Una antes mirada no. novedosa, por último. ¿No? Entonces no importa tanto si la hipótesis resultó o no resultó, pero lo que resultó es que el No, claro. espacio de conocimiento y de acciones, de conocimiento, el background del entendimiento sobre una cosa creció. Y eso es súper, yo creo que eso le da sentido a los proyectos, además, más allá de si, que si la hipótesis era perfecta o no lo era. Porque no se sabe, hay cosas que no se saben y uno vale saberla porque eso le agrega elementos al universo, po. Mm. Sí, es que además como tenemos esta cosa tan exitista en el sentido, o positivista, no sé cómo decirlo, en el sentido de que lo que uno propone es como que uno se adelantó y tuvo una bola mágica que le permitió ver algo de un lugar de una manera magnífica y prístina. Entonces, esa es la verdad. Y eso es una tremenda mentira, aun cuando sea cierto. Quiero decir que se cumpla lo que uno dijo que propuso ahí. Esa es una mirada totalmente sesgada con los instrumentos que uno ocupa, con la racional que uno ocupa. Y nada, es tan válido o casi, sí, diría más o menos lo mismo que decir no fue así. ¿Entiendes? Eh, así que nada, no busquen eso. O sea, busquen que haya una coherencia interna en la formulación de lo que se formula, que lo que se pregunta está representado en una forma de operar que va a permitir, a través de experimentos concretos, responder de forma inequívoca que sí o que no. O puede ser que no sea tan categórico, pero quiero decir que las sutilezas que puedan quedar, porque por ejemplo uno puede decir no, pero ese pero pueda ser abordado. Eso. Mm. Yo ahora, sobre ese tema un poco de la creatividad un poco y de como proyectos un poquito más lanzados, como siempre, tengo la idea de que tiene que haber como un experimento muy elegante detrás de una propuesta media loca, una propuesta más lanzada. Y estaba muy obsesionado con esa idea de experimento elegante que poder hacer para dilucidar preguntas. Como no te acuerdas de este experimento de los corazones que están en un líquido para ver si en verdad se les medía por químicamente, eléctricamente, no me acuerdo Mm, qué cosa. mm. No, claro, Y ese pero experimento, eso es que a medida que la tecnología avanza, cada vez es más difícil hacer eso. mm, Es como la trampa de la tecnología, pues es inevitable, es como uno cae en la trampa de la tecnología. Por eso
en ese sentido, nosotros que somos pobres, pobres como país quiero decir, tenemos una ventaja desde algún lugar, digamos, que nos obliga a con lo Mm. poco hacer avanzar. Entonces no podemos agarrar a escopetazo todo lo que hacemos, sino que tenemos un disparo nomás y hay que saber hacerlo, el disparo, ¿me entiendes? Mm. Entonces uno dispara, apunta bien, trata de apuntar lo mejor posible, que no se le vaya a cruzar nada entre medio. Claro. Sí, sí, y esta cosa de tirarse tejos largos, eh, hay estrategia, ¿cachai? O sea, uno tira, uno puede tirar un tejo bien largo para que se lo recorten y que lo tiren no tan lejos, pero que igual le permitan tirar el tejo. No sé si me explico. Que si yo decido hacer una propuesta y pongo, voy a decir cualquier estupidez, 7 objetivos específicos, porque los 7 objetivos específicos son, según mi lectura, esenciales para contestar a este objetivo general, a esta pregunta. Pues nada, po, seguro que una comisión de tesis te va a decir, compadre, no. O tenéis que dejar como máximo 5. O estos dos se pueden fusionar o algo por el estilo. Entonces, pero eso uno tal vez lo puede prever, en el sentido de que cuando lee sus 7 objetivos dice, oye, en realidad este es muy pasado de revolución. Y estos dos, seguro que pueden ser hechos en una misma estrategia experimental y contestados en conjunto, o más o menos. Entonces, a, a, a propósito, uno lo escribe así. ¿Por qué? Porque así no le quitan otras cosas que a uno sí que le son importantes. ¿Me entienden? Entonces, son estrategias, y eso, esta estrategia lo permite la comisión, o sea, un proyecto de tesis. No lo permite un proyecto final que va a ir a concursar. Ahí te van a castigar y vaya a quedar, nada, no, va a ser un error. Eso. ¿Dónde se fueron ustedes? Desaparecieron. Ay, Y lo otro es como una sugerencia, cuando escriban sus proyectos de tesis, piensen en las personas, no solo en personas que estén cerca de su propuesta, en el sentido de, no, este gallo calla y es el que va a aportar, porque, no sé, uno lo ve, por ejemplo, en ciertas áreas, donde hay grupos de personas que resuenan mucho con esa propuesta que uno hizo. No sé, voy a decir cualquier estupidez, pues yo podría decir no, yo trabajo en Drosófila. Entonces voy a poner a pura gente que trabaja en Drosófila en la comisión de tesis. Y eso, claro, tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que esas personas son las que van a entender más, van a hacer los comentarios con más conocimiento, todas esas cosas que uno puede prever de alguien que está en la misma sintonía que uno, en términos como de modelo, de estrategia experimental, hace más sencilla esa parte. Pero es muy probable que esas mismas personas vayan a poder conversar contigo independiente de que estén en tu comisión de tesis. Entonces tú igualmente vayas a poder conversar con esa persona, igualmente vayas a poder colaborar incluso con esa persona y van a poder hacer cosas en conjunto. Entonces, para una comisión yo trataría de sugerir un balance de personas que tengan visiones que sean complementaria a la de uno. Por ejemplo, si es que uno trabaja mucho en biología celular y es muy reduccionista en su aproximación, tener a alguien que hace una mirada más sistémica, lo mismo al revés, cosas que en el fondo la comisión de tesis no es una cuestión como un proyecto de tesis donde te van a evaluar y te van a dar al final del día una nota que va a decir se lo damos o no se lo damos, sino que la comisión de tesis debiese ser, y esto es algo que hay que trabajar para que así sea, un instrumento que ayude a la creación de un mejor conocimiento por el estudiante. Entonces, esa es la mirada que hay que
eh, estimular y fortalecer desde nosotros también como profesores. ¿Entiendes? Y en general es así, las En general es así, por cierto. convenciones ayudan mucho. Sí. Ayudan porque además que uno nunca esa es otra cosa, uno por más listo que se crea y ágil mental que se crea, nunca lo ve todo. No, Entonces, puede haber alguien tan egótico como yo que piense, no, nadie tiene nada que decirme a mí, porque ¿qué van a saber estos otros de esta cuestión? Pero resulta que no es así, porque una segunda lectura por otra persona que tiene sensibilidad para leer la cosa y que está cerca y que le interesa, te hace ver cosas que uno no ha visto, si uno no es como jugar ajedrez. Si hay tres jugadores jugando con las blancas contra uno que está con las negras, van a ganar seguro los tres que están jugando con las blancas, Mm. porque lo que uno no ve, lo ve el otro. Sí, imposible, o sea, muy difícil que haya esas genialidades resonantes que vieron el universo entero en una sola mirada. Eso es muy raro. Entonces, también es útil que uno le muestre a otra persona que lea la cosa. En las sí, comisiones de tesis pasa eso, en los exámenes pasa así, durante los avances pasa de esa manera. Y hay cosas que uno no ha visto, el estudiante o el tutor no ha visto y aparecen que son importantes. Eso es verdad. Y también cuando se escribe un proyecto, mostrárselo a alguien cercano que tenga, que tenga, digamos, que esté cerca, pero que tenga otra manera de leer. sí. Eso quería decir, y ojalá que te tenga cariño esa persona, porque, porque se va a dar el tiempo, se va a dar el tiempo de leerlo con atención, porque a veces uno le entrega algo a alguien con la esperanza de que lo lea y a lo mejor lo lee, pero lo lee así muy rápido. Entonces, es mejor que a lo mejor no sea la persona que uno considera más inteligente o que va a poder ayudar más, pero que te tenga cariño y que lo lea con, cariño, con intención, con las ganas de aportar. Entonces, eso. Y en ese sentido, para lo que el ejercicio propio, quiero decir, porque eso es pidiéndole a alguien que lo haga, pero antes de pedirle a alguien que lo haga, hay que uno hacerlo varias veces. Ah, O sea, uno escribe, lo lee, y no lo lee 3 veces el mismo día. Po. Eso no sirve poco. Hay que dejar las cosas estar y que la mente de uno sintonice con otra realidad en otro momento y volver a leer desde ese lugar, no desde el mismo lugar, no siempre leer Era desde el la mismo primera lugar. vez, no, como si fuera la primera vez que lo lee. Claro, Con los papers pasa lo mismo, pero yo el otro día leía la discusión de un paper que tenemos hace tiempo ahí, que no lo hemos mandado. La hallé buena. 3 días después la leí, la hallé horrorosa. sí, mira, hay que darse una tercera oportunidad ahí, porque si es que una cosa es para un lado y la otra para el otro, mejor esperar una tercera, porque si no, Sí, la tercera. uno Bueno, cambia y ya sé lo que tengo que cambiar, o sea, cómo reorganizar las frases. Hay frases verbosas que están de más, hay párrafos enteros que no apuntan a ninguna cosa, son entretenidos, pero no apuntan a nada. No, mejor sacarlo eso o reducirlo, te fijas, uno quiere construir una también, revisión. claro, uno no quiere aburrir con los textos, quiere que Sí, la cuestión sea, es raro lo que pasa con los papers. Es sí. raro, algunos tienen una vida tan curiosa, por ejemplo, nadie los cita durante 5 años y de pronto, Alguien lo pescó. y ¡pum!, crece. Otros siempre tienen, imagínate, estaba comentándole a alguien, hay un paper que publicamos con la Vivian Budnik, Maturana, Varela y yo, el año 84. El año 84, imagínate. Y tiene citas todos los años. eh, y una cuestión que tú dirías, ¿qué será lo que le interesa a la gente de esto? Una No, cosa pero, súper elemental. Y se hizo sí, como costumbre citarlo, parece. Entonces,
También, también tiene una cosa que es sociológica, el devenir del conocimiento. O sea, Sí, hay gente que se da el trabajo de corregir eso, ¿ah? O sea, a mí me pasó alguna vez de haber pues, citado algo y que la persona, o sea, puede uno malintencionadamente pensar que la persona hizo la corrección a su propio artículo, pero efectivamente hubo gente que a mí me han dicho, esta no es la referencia apropiada, esta es la referencia apropiada, y una misma persona, dos, dos artículos que no tienen los mismos autores. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, aquí efectivamente, o el tipo hizo un aporte de corrección a cuál es la fuente original del conocimiento, ¿me entendés? Y eso es una cuestión, y quizás desde ese lugar es donde se arrastra las citas de muchos artículos, de buscar la fuente original de cierta cosa. de cierta afirmación, claro. Sí. Porque es una forma de reconocer el aporte de las personas, Mm, que no deja de ser importante, si al final es lo que mm. uno... Eso. Sí, ahí igual el otro día estaba leyendo una cosa como sobre las citas como demasiado infladas, como que sobre que cada cosa uno ponía una cita o en un tema muy general que mencionaba de pasada en la introducción, que tenía 8 citas. Y como, ¿qué opinan sobre eso? ¿Hay que poner las citas puntuales o poner como citas amplias para que la gente después revise más? Yo para la parte general, o sea, este texto que es clase, o sea, cuando uno dice voy a introducir el tema en términos muy generales, yo tiendo a poner revisiones, Mm, citar una revisión que englobe toda esa cosa. Y luego, nada, pues ahí hay que tener un balance entre cuestiones generales y cuestiones específicas, y las cuestiones específicas con citas específicas. claro. ¿Sí? Pero no, Parece pero en totalmente general no más. soy de las personas, no soy de las personas que escribe una frase y después pongo, no sé, 16 referencias así, o 8 referencias así, una y otra y otra. Hay gente que hace eso, Mm, no sé, le parece importante hacer eso. Yo, no. igual lo he visto también. Según y cómo, yo creo. Sin contar las malas citas, a mí yo voy a escribirle al editor de una revista ahora, porque nos citan mal en una cuestión que no tiene nada que ver. El paper es sobre una temática atingente al paper, al paper nuestro que está citado, pero la cita está puesta en cualquier lugar. No, claro, eso es terrible porque en realidad los editores y los revisores, el volumen que hay hace cada día más difícil hacer buenas revisiones y hacer buenas ediciones. Entonces, casi que los mismos involucrados son las personas que tienen que corregirle. En este caso, yo voy a alegar porque no me citaron donde tenían que citarme, y en otra cosa que nos citaron que no tiene nada que ver, una cuestión que nos ponen diciendo cosas sobre expresión Cosas higiénica, que no hacemos. y ahí por lo menos nunca habíamos hecho, ¿no? Nada que ver. Eso pues, estimado, no sé, espero que les haya servido un poco esta conversación. Eh, es un poco transmitir una experiencia porque definitivamente no creo que exista una forma exclusiva de esto, y sí creo que hay ciertos aspectos que hay que considerar en términos del mundo científico en el que habitamos, que es muy ecléctico, muy diverso, con conocimientos de distintas profundidades en distintas áreas. Entonces, nada, hay que cuidar, comunicar de la manera más sencilla posible, desde lo general a lo específico, eh, reforzando los aspectos de construcción de nuevo conocimiento que uno realiza, haciendo muy claro respecto a los antecedentes versus las propuestas o lo que uno pretende avanzar. Eso. Y la otra cosa es ya de forma. O sea, a mí me gusta mucho decir lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, en cada uno de los aspectos de los objetivos específicos. Entonces, eso. Yo encuentro que tiene una estructura que
ayuda a la forma de pensar como constructivista, ¿no? O sea, Y es bueno señalar resultados esperados de cada cosa, sí, porque eso orienta mucho también la lectura y le permite exacto. al otro saber si sí o si no, po. Que Sí, espera este resultado de este procedimiento, un resultado que no se condice, bueno, ahí hay una cuestión mala. O si no, este gallo pensó para quién lo está haciendo, que espero que pase tal cosa. exacto. Y de hecho, bueno, lo que ya mencioné, pero hacer ese ejercicio y además tener la precaución de ver la limitación y decir, si es esto tiene este problema y entonces haré esto, alternativamente haré esto de forma complementaria, nada, pues pone, además hace que el que es quisquilloso, el que le anda buscando el pero a las cosas, diga, Varios de este gallo lo pensó, ¿entendés? hay Porque eso varios pasa, que hay le- gente en general, no aquí quiero decir, en las comisiones de tesis de proyectos de doctorado, pero en estas otras instancias de financiamiento, los jóvenes son vampiros jóvenes el que anda mordiendo lo que pilla. Entonces, anda buscando la sangre. sí, es verdad. Sí. Entonces hay que, y por eso también, y en términos generales para ustedes en el futuro, porque si es que llegan a encontrarse en esa instancia, eh, traten de hacer de balance. O sea, uno necesita en esa instancia balancear. No puede ser que hayan puros vampiros jóvenes, o si no la cosa se transforma en un desastre. Sí. Es Se equivocó en las soluciones, me dijo que iba a usar esta solución y unas cosas que son, pero puso ya mucho calcio, ¿no? que llega uno a molestarse con los colegas, pues dice, ¿qué te pasa, man? ¿Qué te pasa si esta persona lleva 20 años trabajando haciendo esto? ¿Qué te pasa? Exacto. Y, Ah, y le puso mucho calcio a la cuestión, se le van a morir las células. Ay, no, bueno, yo he visto eso en las sí. comisiones, ese tipo de comentarios. No, ya bueno, eventualmente, pero eso es corregible. Pero Y pues, seguramente que se equivocó cuando escribió la fórmula de claro, B, le puso un cero de más, pues. le puso un cero de más. Sí. Eso pues, estimados. No tengo mucho más que comentarles, ni contarles, ni decirles. Bueno, parece No que sé no sé quién está como jefe aquí, pero ahí está la Daniela Daniel. Yo he que se estado hizo, calladita aquí. se hizo Sí. ese estudio, parece una estudiante del curso, ¿no? Sí, yo también la vi así de reojo en un momento y pensé que era de hecho una estudiante. Gracias, chiquilla. Te lo juro, así de repente la vi así y dije, ¿y esta niña quién es? No, y ni Que me leí agarré el pelo. Una estudiante, por ¿no? eso. Sí, por eso. Voy a dejar de grabar No, entonces. no sé cuál es tu experiencia, Daniela, por lo demás, porque tú has